Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y él respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hermano, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En la lectura leímos 4 versículos de Génesis capítulo 3, el cual leyendo la lectura hay unas preguntas muy importantes donde Dios le hace 2 preguntas a Adán y donde Adán se escondió porque él se escondió porque se encontraba desnudo, ¿sí? Viendo la palabra, hermano, Adán y su mujer se escondieron de la presencia de Dios porque al ellos probar, al ellos comer la fruta del conocimiento del bien y el mal, ellos se fueron los ojos abiertos y se avergonzaron de su desnudez. Por eso fue que ellos se escondieron, pero Dios, que se paseaba en el huerto como todos los días junto a Adán y a Eva, llamó a Adán, llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Una pregunta que entra en el corazón, hermano, porque Dios está preguntando: ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿Dónde estás tú? ¿Sí? Vemos el versículo siguiente y dice: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así Adán respondió que él tuvo miedo de la voz de Dios, tuvo miedo de la voz de Jehová, porque estaba desnudo. Pero Dios le hizo 2 preguntas, ahí es donde vamos, hermano. Esas 2 preguntas que le hizo Dios a Adán, de esas 2 preguntas, nada más Adán respondió una sola. Vemos qué pregunta le hizo Dios. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé a no comieses? Esas 2 preguntas, Adán nada más que respondió una, ¿sí? Pero la primera pregunta que le hizo Dios dijo: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Recordemos, hermano, que en Génesis capítulo 2, versículo 25, habla que Adán y su mujer se paseaban en el huerto desnudos, ¿sí? Ellos siempre habían estado desnudos, pero ahí en Génesis capítulo 3 hay algo muy importante donde Dios le dice, donde él dice que se escondió de Dios porque estaba desnudo, pero Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Pregunta a los hermanos. Vemos la palabra que por un hombre entró el pecado al mundo y la muerte a todos los hombres, ¿sí? Por Adán entró el pecado al mundo y la muerte a todos los hombres, ¿sí? Y ahí Adán se escondió porque estaba desnudo, pero Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Pregunta Satanás. Satanás. Adán nada más que respondió una sola pregunta. ¿Qué pregunta respondió Adán? La mujer que me diste como compañera me dio y yo comí. Pero esa fue la única pregunta que respondió de las 2 que hizo Dios. Pero la más importante es: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Sí, Satanás lo dice. Así, Satanás nos dice a nosotros que somos pecadores. Satanás, a través de los pensamientos, nos dice que estamos desnudos. Satanás, a través de nuestra razón, Satanás, a través de nuestro punto de vista, de nuestro hacer, de nuestro querer,
¿sí?, de nuestras buenas intenciones, nos está condenando, nos condena al pecado. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Cuál es el corazón de Dios? La palabra dice que Cristo murió por nuestro pecado. Así lo dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Que Cristo murió por nuestro pecado. También lo dice Juan capítulo 1, versículo 29, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Satanás, ¿qué dice? Que tienes pecado. ¿Cómo lo dice Satanás? A través de los pensamientos, a través de nuestra razón, a través de nuestro punto de vista, a través de nuestro hacer, a través de nuestras buenas intenciones. ¿Sí? Dice Satanás que aún todavía tenemos pecado. Porque podemos ver y podemos ver la palabra que el corazón del hombre, el punto de vista del hombre, la razón del hombre es totalmente opuesto al corazón de Dios. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está bien, lo que ve físicamente, lo que está a la vista de sus ojos. Eso es lo que mira el hombre. Pero ¿qué mira Dios? Lo de adentro. Hace varios días yo compartía la ley de los leprosos, el cual el leproso que estaba completamente 100% era limpio, y el que tenía una sola llaguita en la mano era inmundo. Así yo lo compartía hace varios días, los hermanos que estuvieron viendo, igualmente el hermano Matusalén, minutos después volvió a compartir la misma palabra. ¿Sí? Así ve el hombre lo que ve a sus ojos, pero Dios mira lo que ve, lo que está adentro. ¿Sí? Así Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Hace un año, hermano, yo recibí mi salvación, yo leyendo esa palabra. ¿Dónde estás tú? Esa palabra entró fuertemente en mi corazón. Esa palabra me estremeció porque yo medité en esa palabra. Empecé a decir, ¿dónde me encontraba yo, hermano? Yo me encontraba desordenado y vacío. Yo me encontraba fracasado totalmente. Yo pude reconocer, hermano, yo pude votar mi justicia, votar mi razón y votar mi propio punto de vista. Porque yo decía que yo hacía todo, que yo era bueno, que yo hacía buenas obras, que yo me esforzaba para yo tener todo lo que yo adquiría era a través de mi esfuerzo. Así yo votaba, pero esa palabra cuando yo la escuché, ¿dónde estás tú? Me estremeció mucho. Cuando yo voté esa razón, cuando yo voté ese punto de vista, cuando yo voté ese pensamiento, me aferré a la palabra y reconocí que estaba separado de Dios. Reconocí que estaba destituido de la gloria de Dios. Dios dio la misericordia, hermano. Y a través de una palabra en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera Dios amó al mundo. Desde ese momento esa palabra, ese evangelio entró en mi corazón. Ese evangelio entró en mi corazón y me dio la vida eterna. Creí en esa promesa y creo en ese corazón de Dios y soy limpio por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero primero medité mucho, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, hermano? Dios está diciendo dónde estamos nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? Cuando nosotros, hermanos, reconocemos dónde nos encontramos, cuando reconocemos dónde estamos, va a haber la misericordia y Dios empieza a trabajar. Y viene la salvación y viene esa vida bendita que a través de Jesucristo Dios nos da a nosotros. Amén, hermano. Hoy pregunta que siempre nosotros compartimos por acá y compartimos
a las personas cuando compartimos el evangelio. Una pregunta no es para que se molesten. Es una pregunta no es para que piensen que nosotros los estamos ofendiendo. No, es una pregunta de meditación. ¿Tienen pecado o para dónde un pecador cuando muere? Es una pregunta de reflexión. Es una pregunta para ver dónde nos encontramos. Así como Dios está diciendo en Génesis capítulo 3, ¿dónde estás tú?, le dijo Dios a Adán. Nosotros tenemos que meditar a través de ahí dónde nos encontramos nosotros. Pero muchas personas se molestan y dicen, no, lo que pasa es que todos tenemos pecado. O es que tú por tu pensamiento no codicias. O es que por tu pensamiento no matas. Esa es la desnudez de la ley. ¿Sí? Esa es la desnudez donde se encontraba Adán. Esa es la desnudez. ¿Sí? Adán hizo hojas de higuera como para tapar su desnudez. ¿Y no pudieron cubrir? No la pudieron cubrir. ¿La pudieron tapar? No la pudieron tapar. ¿Sí? Ellos se encontraban desnudos antes que comieran el fruto del conocimiento del bien y el mal. Ellos estaban desnudos y nunca sintieron vergüenza. Pero después que Satanás le dijo que estaba desnudo, le enseñó su desnudez, ellos se avergonzaron. ¿Sí? Y quisieron tapar su desnudez con hojas de higuera. Así muchas personas tratan de tapar esa desnudez con hojas de higuera, con el esfuerzo, con su propio esfuerzo, con su propio punto de vista, con su propia razón. Y es algo imposible, porque la razón del ser humano, el punto de vista del ser humano es totalmente opuesto a la palabra de Dios, totalmente opuesto a lo que dice Dios a través de las escrituras. ¿Sí? Hermano, hoy compartiendo Génesis capítulo 3, yo les invito, hermano, a que mediten dónde estás tú, dónde nos encontramos nosotros, los invitados que están llegando por primera vez y los hermanos que también ya recibieron la salvación, que son salvos, que son justos. También hay que meditar, porque a veces nosotros enfrentamos dificultades, situaciones y problemas, pero esas dificultades, situaciones y problemas no es para que nosotros nos sintamos afligidos, no es para que nosotros nos sintamos angustiados, sino para experimentar la obra de Dios, para experimentar la obra de Dios, hermano, ¿sí? En nuestras vidas. Amén. Vemos Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, en cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde ese punto de vista de la palabra, a Génesis capítulo 3, ¿dónde estás tú? Hay que meditar. Hay que meditar. Si yo tengo pecado, yo voy para el infierno. ¿Cómo yo puedo salir del pecado? Si estamos viendo que por la ley no lo podemos hacer. Porque Dios nos mandó a la ley para cumplirla, hermano. La ley fue dada para que conociéramos quiénes somos nosotros. La ley fue dada para que conociéramos quiénes somos nosotros. Porque Jesucristo también dice que si nosotros nos enojamos con nuestro hermano, somos también homicidas. Que si nosotros, a través de nuestro pensamiento, codiciamos a una mujer con intención en nuestro corazón, somos adúlteros. Ese fue el plan de la ley, para que nos conociéramos quiénes somos nosotros. No fue para que nosotros la cumpliéramos, porque el único que la vino a cumplir fue nuestro Señor Jesucristo para nuestra justificación. La ley fue para que nosotros llegáramos a Cristo, para que nosotros nos encontráramos y quedáramos bajo el juicio de Dios, la boca se cerrara y Jesucristo darnos la justificación. Tenemos que creer, hermano, la palabra. La gente dice que tienen pecado porque ellos creen
en su propia justicia. Ellos se ven a sí mismos, ellos creen su propio punto de vista, su propia razón y ellos dicen que tienen pecado. Pero ¿qué dice la palabra? Que Cristo murió por nuestro pecado, que Jesucristo es el Cordero de Dios. Consumado es, dijo en la cruz. ¿Mm? Isaías 53, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Toda la Biblia habla que Cristo quitó todo pecado y nos dio la vida eterna, lo justificó a través de su carne, quitó ese velo y nos reconcilió con Dios. Hermano, ya hasta aquí vamos a compartir por la gracia de Dios. Vamos a orar ya delante de nuestro Dios para finalizar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, este espacio, este tiempo de compartir tu preciosa palabra. Hoy compartimos en Génesis, capítulo 3, desde el versículo 8, Señor, el cual Dios le preguntó a Adán dónde se encontraba, ¿dónde estás tú? El cual Adán respondió que había escuchado la voz, pero se encontraba desnudo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Así la gente hoy en día piensa que tienen pecado porque oyen la voz de Satanás, porque Satanás fue el que enseñó, el que enseña, el que dice que hay pecado, pero la palabra que dice que no hay pecado, porque Cristo ya lo solucionó todo por completo, perfectamente. Señor, también te pido, Señor, que trabaje en el corazón de los hermanos, de los invitados, de los hermanos, para que sigan fortaleciendo su espíritu, para que sigan alimentando su espíritu a través de la preciosa palabra, y de los invitados que están llegando por primera vez y que van a ver la repetición, que trabajen en su corazón para que esta palabra entre. Que tu palabra preciosa dice que Cristo ya solucionó todo el pecado, para que ellos voten su propio punto de vista, para que ellos voten su razón, porque su razón, su punto de vista, su pensamiento son trapos de inmundicia. Así también lo dice el libro de Isaías, así también lo dice tu palabra. Señor, trabaja fuertemente en el corazón de todas las personas, Señor. Y da la misericordia, Señor. Te damos las gracias y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.